Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Salamanca, año 1508. El aire huele a tinta fresca y a piedra vieja. En los claustros de la universidad más prestigiosa de España, un grupo de estudiantes se dispone a escuchar a su nuevo profesor de humanidades. Pero cuando la figura entra en el aula, algo inesperado ocurre. No es un hombre, es una mujer. Se llama Lucía de Medrano, y lo que está a punto de hacer, dar una lección magistral en una universidad española, no volvería a ocurrir en este país hasta más de 3 siglos después. Esta es la historia de las Poede Docte, las muchachas doctas, un grupo de mujeres extraordinarias que, en pleno Renacimiento español, se atrevieron a estudiar, a escribir, a enseñar y a pensar en voz alta en una sociedad que, en teoría, no les dejaba hacer ninguna de esas cosas. Una historia de inteligencia, de tenacidad, de mecenazgo y de olvido, porque la mayoría de sus nombres han desaparecido de los libros de texto, de las enciclopedias, de la memoria colectiva. Y hoy, en este episodio, vamos a devolverles la voz. Comenzamos. Para entender a las Poede Docte hay que entender el mundo en que vivieron. A finales del siglo XV, Europa está experimentando una revolución intelectual sin precedentes. El Renacimiento, ese movimiento que nació en las ciudades-estado italianas y que se extendió como el aceite sobre el agua, traía consigo una idea radical, que el ser humano, su mente, su cuerpo, su potencial, era digno de estudio y de admiración. El humanismo ponía en el centro a la persona, a la razón, al conocimiento de las lenguas clásicas, el latín, el griego, el hebreo, como llaves maestras para acceder a la sabiduría de los antiguos. En España, este movimiento encontró un terreno fértil. La imprenta de Gutenberg llevaba apenas unas décadas funcionando, pero ya estaba transformando la circulación del saber. Las universidades proliferaban, y en el trono de Castilla, en 1474, había subido una reina que ella misma era una lectora apasionada, una mecenas convencida y una estratega política que entendía algo que muy pocos de sus contemporáneos comprendían, que educar a las mujeres podía ser, además de un bien en sí mismo, una ventaja política de primer orden. Esa reina era Isabel I de Castilla, y su reinado iba a cambiar para siempre la historia de la educación femenina en España. Isabel la Católica no era, desde luego, una feminista en el sentido moderno de la palabra. Era una mujer de su tiempo, profundamente religiosa, convencida de los roles sociales establecidos. Pero era también una mujer que había tenido que luchar ferozmente para ejercer el poder, que conocía el valor de la inteligencia y que había visto con sus propios ojos cómo el saber era una forma de autoridad, y decidió que sus hijas, las futuras reinas de Portugal, de Flandes y de Inglaterra, debían estar preparadas. Para ello, construyó a su alrededor una corte que era también una academia. Contrató a los mejores humanistas, trajo a Italia a intelectuales de primer nivel y creó un ambiente donde las mujeres podían, e incluso debían, cultivar su mente. El humanista italiano Lucio Marinio Siculo, que vivió en España durante años y conoció de cerca ese ambiente, dejó escrito algo que hoy nos resulta llamativo, que las mujeres españolas de la corte eran elocuentes y sin complejos ante los hombres en quienes veían sus iguales. Sí, a su bien, elocuentes y sin complejos, en el siglo XV, en España. Eso era lo que estaba construyendo Isabel.
Y no solo fueron sus hijas quienes se beneficiaron de ese ambiente. A su alrededor floreció toda una generación de jóvenes brillantes, hijas de nobles y de intelectuales, que recibieron una educación que hubiera sido impensable apenas una generación antes. A esas mujeres, sus contemporáneos las llamaron Puelles Doctées, las muchachas doctas, y algunas de ellas llegaron a ser figuras de una altura intelectual que todavía hoy nos asombra. La primera de esas figuras que necesitamos conocer es quizá la más célebre, aunque su fama hoy se deba, paradójicamente, a algo que no tiene nada que ver con sus libros, a un barrio de Madrid. Beatriz Galindo nació en Salamanca, hacia 1465, en una familia que no pertenecía a la alta nobleza, pero que tenía las conexiones necesarias para abrirle las puertas de algo extraordinario, la Universidad de Salamanca. Allí, en una institución que en teoría estaba reservada a los hombres, Beatriz demostró una facilidad para la gramática latina que dejó atónitos a sus profesores. Tan extraordinaria es su destreza con el latín, esa lengua que en la época equivalía al acceso al conocimiento universal, que pronto recibió un apodo que la acompañaría toda la vida, la latina. Fue ese apodo, precisamente, el que llegó a oídos de la reina Isabel. Y fue ese apodo el que determinó su destino. En la década de 1480, Beatriz fue llamada a la corte con una misión concreta: enseñar latín a la propia reina y a sus hijas. Pensemos en lo que eso significa. Una mujer joven, sin título nobiliario, era contratada para ser la instructora intelectual de las personas más poderosas del reino. Pero Beatriz no fue solo una profesora. El humanista Marineo Sículo la describió como camarera y consejera de la misma reina, mujer muy adornada de letras y santas virtudes, la cual, así por estas como por la doctrina singular, fue muy probada y bienquista en la Casa Real. Es decir, Beatriz participaba en las conversaciones políticas, era consultada, era escuchada. En una época en que la presencia de una mujer en los círculos del poder era una anomalía, ella era una voz habitual. Cuando Isabel murió en 1504, Beatriz siguió a la corte, pero también dedicó parte de su fortuna, que para entonces era considerable, a fundar hospitales en Madrid, obras de caridad que marcaron su barrio de adopción. Ese barrio es el que hoy conocemos como La Latina. Así que cada vez que alguien menciona ese nombre para referirse al barrio madrileño, sin saberlo, está pronunciando el homenaje que la historia le rindió a una mujer que aprendió a leer los clásicos cuando a las mujeres se les decía que eso no era para ellas. Si Beatriz de Galindo es la más recordada, Lucía de Medrano es quizá la más asombrosa. Poco sabemos de sus primeros años, lo que ya es en sí una injusticia histórica. Sabemos que era española, que tenía una formación humanística excepcional y que en el año 1508 dio clases en la Universidad de Salamanca. Clases magistrales, explicando autores latinos en una institución universitaria, con todo lo que eso implicaba. Para entender la magnitud de este hecho hay que pensar en el contexto. Las universidades europeas de la época estaban, con rarísimas excepciones, y algunas de ellas en Italia, cerradas a las mujeres, no como alumnas, ni siquiera como profesoras. La idea de que una mujer pudiera ocupar una cátedra era tan ajena al orden establecido que simplemente no existía como posibilidad en la mente de la mayoría de los hombres de la época. Y sin embargo, allí estaba Lucía de Medrano, explicando a Cicerón y a Virgilio a estudiantes universitarios. No sabemos cuánto tiempo duró su labor docente. No sabemos si tuvo que enfrentarse a resistencias, a burlas, a obstáculos. Lo que sí sabemos es que varios testimonios de la época la mencionan con admiración,
lo que indica que su presencia no pasó inadvertida. Lucía de Medrano fue, según los registros que han llegado hasta nosotros, la primera mujer que impartió clase en una universidad en España, y muy probablemente en toda la península ibérica. Hecho este que no volvería a ocurrir en condiciones similares hasta el siglo XIX. 3 siglos de silencio, eso es lo que cuesta a veces ser la primera. Uno de los patrones más llamativos en la historia de las Poèles Doctées es que muchas de ellas llegaron al conocimiento gracias a sus padres, no a sus maridos, no a sus hermanos, a sus padres. Hombres que, empapados del espíritu humanista de la época, decidieron que no había razón para que sus hijas no recibieran la misma formación que hubieran dado un hijo varón. Era una apuesta arriesgada, porque podía perjudicar las perspectivas matrimoniales de una joven, si se la consideraba demasiado sabia para los gustos de los hombres de la época. Pero algunos padres, más preocupados por el saber que por las convenciones sociales, lo hicieron de todas formas. El caso más famoso es el de Francisca de Nebrija, hija del hombre que quizá hizo más por la lengua castellana que ningún otro en la historia, Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática del español. Nebrija educó a su hija en los mismos saberes que él mismo cultivaba, y Francisca llegó a sustituirle en la cátedra de retórica cuando él ya no podía impartirla. Una hija que da no la fortuna ni el título, sino la palabra y el pensamiento de su padre. Y luego están las hermanas Sigea, Luisa y Ángela Sigea, nacidas en Tarancón, a principios del siglo XVI, hijas de Diego Sigeo, un humanista de origen francés que se había formado en Alcalá de Henares y que tenía una convicción clara, que sus hijas merecían la mejor educación posible. Diego enseñó a sus hijas latín y griego desde pequeñas, pero también música y lenguas modernas, y los saberes filosóficos de su tiempo. El resultado fue asombroso. Ángela se convirtió en una música virtuosa, reconocida por sus contemporáneos como tratarista, compositora e intérprete sin rival. Si hay alguna figura que encarna como ninguna otra en la idea de la Poèle Doctée, esa es Luisa Sigea, la hermana de Ángela. Esta mujer, cuando contaba apenas 18 años, hizo algo que sus contemporáneos no podían creer que fuera posible: enviar una carta al Papa Pablo III. Pero no en latín, que hubiera sido sorprendente. La carta estaba escrita en 5 idiomas: latín, griego, hebreo, árabe y siríaco. 5 lenguas, 5. Y el Papa respondió. En su respuesta reconoció que este dominio de las lenguas era raro incluso entre los hombres. Un hombre del siglo XVI en el trono de la Iglesia Católica, reconociendo por escrito que una joven mujer de Tarancón sabía más idiomas que la mayoría de sus cardenales. Luisa dominaría después también el portugués, el francés y el italiano. Era, en el sentido más completo de la palabra, una políglota. Pero no solo era eso, era también poeta en latín y en castellano. Era ensayista. Era intelectual en el sentido más pleno. Alguien que piensa, que escribe, que debate, que crea. En 1542, Luisa y su hermana Ángela fueron llevadas a la corte portuguesa para formar parte del séquito de Doña María de Portugal, una infanta que había heredado el amor de su familia por el saber y que reunió a su alrededor a las mujeres más cultas de la península. Allí, en Lisboa, Luisa brilló en un círculo de intelectuales que incluía a Paula Vicente, hija del gran dramaturgo Gil Vicente, y a otras damas que constituían una academia informal. Su obra más conocida, escrita en 1552, se titula El diálogo de 2 doncellas sobre la vida cortesana y la vida privada. Es un texto escrito en latín de gran perfección, en forma de conversación entre 2 amigas
que debaten cuál es la mejor manera de vivir la vida agitada de la corte, con sus intrigas y sus obligaciones, o la vida retirada, íntima, consagrada al estudio y a la amistad. En ese texto, que leemos como una reflexión profundamente personal, como si Luisa estuviera hablando en su propia experiencia de las tensiones con ella misma entre su papel como dama de corte y su anhelo de dedicarse en paz al conocimiento. Porque ese era uno de los grandes dramas de las puede, y el saber no les garantizaba la independencia. Seguían siendo mujeres en una sociedad patriarcal y sus vidas dependían del favor de mecenas, de matrimonios, de la benevolencia de los poderosos. Luisa, al enviudar, intentó encontrar empleo en varias cortes europeas, apelando a su reputación intelectual. No lo consiguió. Murió en Burgos en 1560 a los 38 años empobrecida. Una de las mentes más brillantes del Renacimiento español, apagada demasiado pronto y olvidada demasiado rápido. No todas las Poulet Docte vivieron vidas tan dramáticas como Luisa Sigea, pero todas compartieron algo fundamental: la lucha por hacer reconocer su valía intelectual en un mundo que les ponía obstáculos a cada paso. Isabel de Vergara es uno de esos nombres que merece ser rescatado del olvido. El humanista Marinino Sículo la describió como doctísima tanto en latín como en griego. Era, por tanto, una filóloga de primera línea, alguien capaz de manejar las dos grandes lenguas del saber clásico con una precisión que pocos hombres de su época podían igualar. Pero lo que la hace especialmente interesante a Isabel de Vergara es su trabajo como traductora. En una época en que Erasmo de Róterdam era el gran pensador del momento, el intelectual más leído, más discutido, más influyente de Europa, Isabel tradujo su obra al castellano. Esto no era un trabajo menor. Traducir a Erasmo significaba entender su pensamiento, matizarlo, encontrar en castellano los equivalentes precisos de su prosa latina llena de ironía, de erudición y de complejidad teológica. Era un trabajo que requería no solo conocimientos de las lenguas, sino criterio intelectual, audacia y una comprensión profunda de los deberes religiosos y filosóficos de la época. Isabel de Vergara los tenía todos. Hay un nombre en esta historia que no suele aparecer cuando se habla de las Poulet Docte, pero que quizá sea el más conocido de todos por otras razones. Un hombre que hoy evoca escándalos reales, rupturas religiosas y telenovelas históricas. Ese nombre es Catalina de Aragón. Catalina nació en 1485, hija menor de los reyes católicos. Fue educada en la misma corte, con los mismos maestros, con los mismos ideales humanistas. Dominaba el inglés, el francés, el alemán, el latín y el griego. Era, en el sentido más estricto, una de las mujeres más formadas de Europa en su tiempo. Cuando se casó con Arturo de Gales en 1501 y llegó a Inglaterra, su cultura dejó asombrados a los intelectuales ingleses. Tomás Moro, uno de los humanistas más importantes del norte de Europa, la admiraba profundamente. El propio Erasmo la elogió, y cuando más tarde se convirtió en reina consorte de Inglaterra como esposa de Enrique VIII, su corte fue un centro de mecenazgo humanístico, un lugar donde los intelectuales eran bienvenidos y las letras eran honradas. La tragedia de Catalina, su divorcio, su destierro, su muerte en el exilio, no debe hacernos olvidar su dimensión intelectual. Era una Poulet Docte que llegó a ser reina y que usó su posición para promover el saber en uno de los países más importantes de Europa. El hecho de que la historia la recuerde principalmente como víctima de Enrique VIII dice mucho sobre cómo la historia ha tratado a las mujeres, reducidas a sus relaciones con los hombres, invisibilizadas en su propia valía.
Hay un elemento fundamental en esta historia que a veces se pasa por alto. Las puelle docte no existieron en el vacío. Necesitaron de mecenas, de mujeres poderosas y también de algunos hombres que creyeron en ellas, que las financiaran, que les dieran espacio y protección. La primera y más importante de esas mecenas fue, como hemos visto, Isabel la Católica. Pero no fue la única. En Portugal, Infanta María, a cuyo séquito pertenecieron Luisa y Ángela Sigea, fue una mecenas de primera magnitud. Reunió a su alrededor a las mujeres más cultas de la península. Les dio una posición, les dio recursos, les dio audiencia. En su corte se escribía, se debatía, se componía música, se estudiaban los clásicos. Y esto nos lleva a una reflexión que vale la pena hacer. El florecimiento de las puelle docte no fue un fenómeno natural, espontáneo e inevitable. Fue el resultado de decisiones políticas y personales concretas, de reinas que eligieron rodearse de mujeres sabias, de padres que eligieron educar a sus hijas, de mujeres que eligieron, a pesar de todas las dificultades, seguir estudiando, seguir escribiendo, seguir pensando. Y cuando esas decisiones dejaron de tomarse, cuando los mecenas murieron y no fueron reemplazadas por otras de igual mentalidad, el fenómeno se apagó, como una vela que se extingue no porque el aire haya desaparecido, sino porque nadie se preocupa de mantenerla encendida. El arco temporal de las puelle docte es brutalmente corto. Arranca aproximadamente con el reinado de Isabel la Católica en la década de 1470. Alcanza su apogeo en las primeras décadas del siglo XVI y empieza a declinar hacia mediados de esa misma centuria. No llegó a durar 100 años, una chispa brillante en la noche larga de la historia. ¿Por qué se apagó? Las razones son varias y se entremezclan. La muerte de Isabel en 1504 privó al movimiento de su principal impulsora. El Concilio de Trento, que comenzó en 1545 y que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma protestante, impuso una visión más rígida y conservadora de los roles sociales, incluido el de la mujer. La Contrarreforma no favorecía a las mujeres que pensaban en voz alta. Y el ambiente político general de la segunda mitad del siglo XVI, marcado por guerras de religión, por la Inquisición, por la desconfianza hacia el pensamiento libre, era poco propicio para que florecieran espíritus como los de Luisa Sigea o Lucía de Medrano. Hay algo profundamente melancólico en esto. Las puelle docte demostraron con sus vidas y con sus obras que las mujeres podían estudiar, enseñar, escribir y pensar al más alto nivel. Lo demostraron con hechos, con nombres, con textos que todavía pueden leerse. Y sin embargo, esa demostración no fue suficiente para cambiar las estructuras. El mundo siguió girando como antes, y las mujeres siguieron siendo excluidas de las universidades, de las academias, de los espacios del saber durante siglos. Antes de cerrar este capítulo, vale la pena preguntarse, ¿qué nos dejaron? ¿Qué queda de ellas? En primer lugar, nos dejaron sus textos, el coloquio de Luisa Sigea, sus poemas en latín y castellano, las cartas de Isabel de Vergara, los escritos dispersos de otras que han sobrevivido de milagro. Son textos que merecen ser leídos, estudiados, enseñados, que merecen estar en los programas universitarios junto a los textos de sus contemporáneos varones, que merecen, en definitiva, ser tratados como lo que son, contribuciones de primera línea a la literatura y al pensamiento del Renacimiento español. En segundo lugar, nos dejaron un ejemplo, la demostración de que cuando se dan así las condiciones, el acceso a la educación, el apoyo de mecenas, la decisión personal de no rendirse, las mujeres pueden alcanzar las mismas alturas intelectuales que los hombres. Esto, que hoy parece una obviedad, era en el siglo XVI una idea revolucionaria y ellas la encarnaron.
En tercer lugar, nos dejaron una pregunta incómoda. ¿Cuántas más podría haber habido? ¿Cuántas más niñas brillantes de ese siglo y del siguiente nacieron sin el padre adecuado, sin el mecenas adecuado, sin la suerte de estar en el lugar preciso en el momento preciso, y murieron sin haber podido desplegar su inteligencia? ¿Cuántas Luisas Sigeas nunca escribieron su carta al Papa? ¿Cuántas Lucías de Medrano nunca entraron en un aula? Hoy, más de 5 siglos después, los nombres de estas mujeres están volviendo lentamente a la luz. Los investigadores de la historia del género y del humanismo están recuperando sus textos, reconstruyendo sus biografías, devolviéndoles al lugar que merecen en la historia intelectual de España y de Europa. Y poco a poco, en los libros de texto, en las conversaciones académicas y en las culturales, estas mujeres están recuperando la presencia que siempre merecieron. Porque eso es lo que tiene el conocimiento, que no se destruye del todo. Puede enterrarse, puede silenciarse, puede ignorarse durante siglos, pero está ahí, esperando, como Luisa Sigea cuando esperó 4 siglos para que alguien volviera a leer su coluquio y reconociera en él la voz de una mente extraordinaria, como Lucía de Medrano esperó a que algún historiador encontrara el documento que probaba que había dado clases en Salamanca, como Beatriz de Galindo espera todavía hoy a que gente sepa que el barrio lleva su nombre por sus libros y no solo por su caridad. Las Pulea Adete no fueron heroínas de cuento, fueron mujeres reales, con contradicciones y limitaciones, que vivieron en un mundo que les ponía obstáculos a cada paso, y que, a pesar de todo, eligieron el saber, eligieron estudiar cuando no se esperaba que lo hicieran, eligieron escribir cuando no se esperaba que tuvieran nada que decir, eligieron pensar en voz alta cuando se esperaba que guardaran silencio. La próxima vez que alguien te diga que las mujeres españolas siempre estuvieron al margen de la cultura, cuéntele la historia de Luisa Sigea, cuéntele la historia de Lucía de Medrano, entrando en un aula universitaria en 1508, cuéntale la historia de Beatriz Galindo, enseñando latín a una reina, y cuéntale que todo eso ocurrió hace más de 500 años, en este país, con estas mujeres. Porque la historia que no se cuenta vuelve a perderse. Y estas mujeres ya han esperado demasiado. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.